A partir del año 2021 se comenzarán a aplicar las nuevas normas cubanas de auditoría, aprobadas por la Resolución 76 del 2020 de la Contraloría General de la República, que modifica la Resolución 340 del 2012 en su anexo 1. Las normas cubanas de auditoría tienen como objetivo establecer conceptos, herramientas, técnicas fundamentales para que el auditor desarrolle el proceso de auditoría. Como parte del proceso de capacitación de los auditores del Sistema Nacional de Auditoría que acomete la Contraloría General, nos corresponde abordar en la fase de realización de la auditoría lo concerniente a las evidencias de auditoría. Aquí tocaremos el tema relativo a formas, fuentes y métodos de obtención de evidencia, requisitos que debe cumplir las evidencias, procesos de evaluación de las mismas y formación de la opinión del auditor a partir del análisis de las evidencias compiladas. En el proceso de estudio de las nuevas normas de auditoría es importante considerar que se incorporan nuevos conceptos relativos a los requisitos de la evidencia, nuevas técnicas de recopilación de evidencia, nuevas plantillas y se incorporan nuevos procedimientos que facilitan al auditor realizar su trabajo. Aunque es importante destacar que muchos de estos aspectos que estamos incorporando en las normas constituían buenas prácticas que ya se venían aplicando. A continuación cedo la palabra a la auditora Yané Águila, quien ampliará los aspectos fundamentales de este tema que aparecen en las normas para facilitar el estudio. Como referencia para la fase de realización de la auditoría, el auditor debe contar desde las normas cubanas los principios de la auditoría y en el manual de procedimientos las herramientas de recolección de la evidencia y evaluación de la evidencia con sus respectivas plantillas. En cuanto a las formas, fuentes y métodos de obtención de la evidencia, se consideran las comunicaciones por escrito y en forma electrónica, los registros operacionales, teniendo en cuenta previamente su verificación de fiabilidad, los testimonios y declaraciones orales y escritos, las unidades subordinadas y partes relacionadas al sujeto auditado, áreas de auditoría interna y auditoría externa que comparten e intercambian constantemente durante el desarrollo del tema del auditor. Dentro de los métodos de obtención de la evidencia encontramos la inspección, la indagación y observación, la repetición del desempeño y cálculos, muy importante además con un alto grado de confiabilidad en los papeles de trabajo documentados del auditor, puesto que en él considera sus propios análisis y compara con los resultados que presentan los auditados para poder conformar el resultado real que tiene el desarrollo del tema. Las confirmaciones externas también con un alto grado de confirmación y de confiabilidad y que a partir de entonces se presentan con 4 plantillas que si bien hasta el momento habíamos efectuado de manera espontánea la solicitud, presentación y respuesta de las confirmaciones externas, se incorporan a partir del 2021 como plantillas debidamente formuladas para la realización de este método de obtención de la evidencia. Los procedimientos analíticos y técnicas de muestreo desarrolladas y explicadas ampliamente en las plantillas de documentación, donde se presentan las categorías y tipos de los procedimientos analíticos y las comprobaciones de razonabilidad de las cuentas contables. Las pruebas de control sustantivas o de detalles que igualmente se encuentran presentadas en la evaluación de la evidencia. Y todo lo antes mencionado recogido en la herramienta de recolección de la evidencia, la realización de los procedimientos acorde a los trabajos que se efectúen durante el proceso de auditoría. En cuanto a la conceptualización de los requisitos básicos de la evidencia, en este particular se tiene en cuenta la suficiencia de la evidencia en cuanto a la cantidad y la evidencia apropiada en cuanto a la calidad. Estos requisitos tendrán en cuenta los factores que determinan la suficiencia de la evidencia partiendo de la evaluación de la naturaleza y nivel de riesgo inherente,
la evaluación de riesgo de control, la importancia relativa determinada, los grados de riesgo asociados con una conclusión errónea en el trabajo realizado por el auditor y la fuente y confiabilidad de información disponible que se presente durante el proceso. Igualmente, el auditor deberá tener en cuenta haber aplicado todos los procedimientos requeridos en todas las fuentes disponibles y de diversos orígenes, y de esta manera tendrá suficiente elemento para presentarle al auditado los resultados necesarios para hacerle entender la razonabilidad de la información que se ha presentado hasta la fecha. En cuanto a la evidencia apropiada, se reorganiza la terminología de relevante, válida, confiable y competente debido a la relación directa, lógica con los hechos, objetivos y alcance de la auditoría, el grado de significación y razonabilidad de la medición, la confiabilidad de la evidencia en cuanto al método transparente y duplicable, que en este aspecto el auditor podrá estudiar y profundizar en las herramientas antes mencionadas en cuanto a la recolección de la evidencia, dado que presentan las consideraciones necesarias a tener en cuenta para verificar la confiabilidad de cada una de las informaciones que se presenten al auditor, teniendo como por ejemplo las antes mencionadas, la confirmación externa, los recálculos y repetición del desempeño que el auditor efectúe, la información original y no la duplicada, entre otras que podrá verificar el auditor durante el proceso de realización de la auditoría. Y en cuanto a la competencia, por la información importante, válida y fiable, deberá entonces, si se le presenta la situación en que los procedimientos que requiere para la realización de la auditoría no han podido ser aplicados en todas las fuentes disponibles, determinar como se ha conocido hasta el momento las limitantes correspondientes a estos efectos. En cuanto al proceso de evaluación de la auditoría, se presenta una diapositiva que les permite formularse el trabajo a realizar durante todo este proceso. Al aplicar los procedimientos previstos, el auditor revisa la documentación recopilada para evaluar si la evidencia ha sido suficiente y apropiada. Teniendo en cuenta el análisis que efectúe, entonces reconsidera la evaluación inicial de riesgo y materialidad, apoyándose en las plantillas del nuevo nivel de materialidad que le facilita los procedimientos, el manual de procedimientos de la auditoría. Determina entonces si, a partir de todo lo antes recopilado, es suficiente o requiere de procedimientos adicionales para la evidencia suficiente y apropiada. De esta manera, obtiene los 4 atributos que requiere para la conformación de los hallazgos que presentará en una plantilla que posteriormente le daremos a conocer. En este minuto, haciendo un resumen de lo presentado, les sugerimos que el auditor debe lograr profundidad en las verificaciones y comprobaciones realizadas, tener en cuenta las consideraciones de la confiabilidad de la evidencia, como se ha venido mencionando, agotar todas las fuentes y orígenes para la obtención de la misma, aplicar para ello todos los procedimientos requeridos, incluyendo los adicionales que se consideren durante el proceso de evaluación de la evidencia, presentar debidamente el soporte documental de los señalamientos, sustentar los hallazgos fundamentalmente en las pruebas sustantivas que lo complementen, no utilizar términos de dudas, verificar, comprobar, demostrar, nunca suponer, para que los papeles de trabajo nos queden lo mejor posible. Establecer la retroalimentación de la información y documentarla mediante el intercambio constante con las fuentes de la evidencia. Y utilizar el acta de requerimiento si no se entrega en tiempo oportuno la información o documento solicitado, dando a conocer la situación al máximo nivel de la dirección del sujeto a auditar, que estará en constante intercambio con el auditor. Además, el auditor deberá tener en cuenta el acta de declaración como una de las evidencias escritas de las consultas realizadas que debe incluirse en el expediente de auditoría, incorporando a estas declaraciones debidamente documentadas los papeles de trabajo que sustentan la necesidad de este intercambio mediante declaración escrita. Además, el auditor deberá garantizar en los intercambios parciales que los auditados comprendan las deficiencias detectadas, las causas y condiciones que inciden en ello y la responsabilidad administrativa que les compete. Tales señalamientos deberán haber sido evaluados con los especialistas previo a la parcial, porque esto les facilitará al auditor determinar las causas y condiciones, los efectos y la responsabilidad real en cada uno de los casos. Ante la existencia de un hecho delictivo, hay que demostrar que los responsables actuaron
con intencionalidad para satisfacer intereses personales o de terceros, y como resultado de los hechos obtuvieron beneficios materiales o financieros. Además, deberá tener en cuenta el impacto del error de su trabajo el auditor, porque particularmente en la auditoría forense, cualquier falla en el proceso de recopilación y obtención de la evidencia puede atentar contra la investigación. Incluso estas pueden ser descartadas del proceso. El auditor debe recopilar evidencia suficiente y apropiada para cubrir el alcance de la auditoría forense, fundamentar sus opiniones con la finalidad de coadyuvar en la investigación al demostrar y sustentar el presunto hecho delictivo o de corrupción administrativa detectado por él. Volviendo al análisis que teníamos inicialmente sobre el proceso de evaluación de la evidencia, después de este resumen de lo ya presentado, el auditor deberá tener en cuenta los factores cualitativos y cuantitativos durante el análisis de la evidencia y, basado en los resultados, ejerce su juicio profesional, teniendo en cuenta la herramienta de recolección de la evidencia en la que se presenta lo referente al escepticismo y el juicio profesional. De esta manera, logrará entonces tener una conclusión con la exactitud de la realidad existente. Siguiendo la lógica de la presentación referente al proceso de evaluación de la evidencia, quisimos detallar en cuanto al hallazgo, que no es más que la distancia entre la situación existente y el criterio establecido, la reafirmación de los 4 atributos del hallazgo, en cuanto al criterio, condición, causa y efecto que hemos venido explicando en el resumen que se hiciera anteriormente. Solamente detallar que en cuanto al criterio, el auditor previamente deberá establecer las disposiciones legales desde lo general hacia lo específico de cada una de las entidades y en particular el tema que esté desarrollando, puesto que tengamos en cuenta que el sujeto a auditar puede contar con normas y procedimientos específicos en cuanto a la actividad que realiza. Y es en este momento cuando el auditor debe retomar la herramienta de determinación del tamaño y selección de la muestra y la tabla de evaluación del resultado de las muestras estadísticas presentadas anteriormente en la fase de planeación. El auditor está en condiciones de elaborar la plantilla de la matriz de hallazgo que se incorpora al manual de procedimiento. Y quisimos detallar la misma por la importancia que presenta la información que tributa la matriz de hallazgo. Como se puede observar, se establece desde el papel de trabajo como referencia lineal los 4 atributos que el auditor previamente ha verificado, incorpora a la matriz las recomendaciones desde su percepción y la responsabilidad que haya analizado con el especialista del desarrollo del tema que el auditor haya efectuado durante el proceso de realización de la auditoría. Esta matriz le facilitará al auditor, además, en la conformación de la hoja resumen, que si bien hasta la fecha lo habíamos efectuado como buenas prácticas, en este momento ya la podemos considerar como una plantilla debidamente estructurada y que en la misma se nos presentan las referencias cruzadas de los papeles de trabajo. Esto quiere decir que la reorganización documental vuelve a incorporarse en el proceso de análisis del auditor y es desde esta hoja resumen donde plasmará todas las conclusiones de su tema. Igualmente, ella tributa al borrador del informe. De ahí la importancia que representa la conformación de esta plantilla durante el desarrollo del tema del auditor. En cuanto a la consideración de los hechos posteriores, el auditor cuenta con los procedimientos para la obtención de evidencia suficiente y apropiada relacionado a este tema. Y estos procedimientos le facilitará revisar los propios procedimientos establecidos por la Administración, las consultas de las actas de los consejos de dirección, la revisión de los estados financieros recientes y otros informes relacionados a los mismos, ampliar las investigaciones respecto a litigios y reclamaciones e investigar los hechos posteriores que originen o no los ajustes a los estados financieros. Y considerando toda la información recopilada desde este actuar, pues entonces estará en condiciones de obtener evidencia que le facilite conocer las condiciones que existían en la fecha de los estados financieros y la situación surgida con posterioridad. Referente a la formación de la opinión del auditor,
este deberá tener en cuenta si se obtuvo una seguridad razonable durante el proceso de auditoría en la obtención suficiente y apropiada, si los estados financieros se encuentran libres de errores y si estos son corregidos o no con una significación individual o en conjunto. Además, si los estados financieros fueron preparados de conformidad con un marco de presentación y de acuerdo con los requisitos de las normas cubanas de información financiera. Para finalizar, queremos recalcar la importancia de las reuniones parciales. Las normas cubanas de auditoría identifican aspectos a tener en cuenta para trazar la estrategia de este tipo de reuniones. Queremos significar las que a nuestro juicio son las que nunca deben faltar porque son muy significativas, aunque las normas establecen un grupo de estrategias. Es muy importante que el jefe de grupo sea capaz de lograr una coordinación adecuada de estas reuniones parciales. Que los auditores que vayan a discutir el tema estén bien preparados, lo que incluye que esté revisada y aprobada por el jefe de grupo la hoja resumen del tema. Y además garantizar un ambiente de respeto mutuo entre las partes. Asimismo, debe ocurrir en la reunión final y en las reuniones con los trabajadores. También es importante en este tema destacar el papel del jefe de grupo en la revisión de los papeles de trabajo de todos los auditores que integran el tema. Garantizar que cuenten con las evidencias suficientes y apropiadas, la cual debe dejar recogida en sus papeles de trabajo, y estos papeles de trabajo contendrán las marcas que realizará el jefe de grupo como evidencia que han revisado los papeles de trabajo, y además en caso necesario de requerirse puede confeccionar el acta de revisión.